¿Alguna vez ya tuviste la sensación de estar viviendo, pero no estar realmente aquí? Como si tu cuerpo estuviera presente, pero tu mente estuviera siempre en otro lugar, atrapada en el pasado, rumiando errores antiguos, o corriendo hacia el futuro, anticipando problemas que tal vez nunca sucedan. Una niebla. Así es como muchos describen. Te despiertas, tomas el celular, respondes mensajes, trabajas, conversas con personas, pero cuando el día termina, queda esa sensación extraña de vacío, como si algo importante hubiera pasado y tú no lo hubieras percibido. Gabriel conocía bien esa sensación. Él no era débil, no era perezoso, no era tonto, pero en los momentos que realmente importaban, la mente simplemente fallaba. En una reunión importante, el corazón se aceleraba y los pensamientos se enredaban. En una discusión simple, reaccionaba de forma exagerada y después se arrepentía. En decisiones cruciales, sentía como si estuviera usando apenas una fracción de la propia inteligencia. Y tal vez, si eres honesto contigo mismo, eso también te suceda a ti. Lo más aterrador no es perder el control de vez en cuando, es vivir así toda la vida, creyendo que eso es normal. Pero no lo es. Existe una habilidad que separó a líderes de soldados comunes, estrategas de impulsivos, personas calmadas de mentes caóticas. Una habilidad tan poderosa que fue usada en guerras, negociaciones, cirugías, crisis extremas. Y lo más perturbador de todo, esa habilidad no es genética, no depende de talento y puede ser desarrollada en apenas 7 días. Hoy vas a descubrir cómo dominar la presencia de la mente, no como un concepto bonito, sino como una experiencia real, práctica y transformadora. Y el viaje comienza ahora. Capítulo 1. Gabriel y la vida en piloto automático. Gabriel tenía 34 años, un empleo estable, una rutina previsible, una vida que, vista desde fuera, parecía perfectamente normal. Pero por dentro, algo estaba mal. Vivía cansado, incluso durmiendo. Vivía ansioso, incluso cuando nada parecía salir mal. Y por encima de todo, vivía reaccionando, nunca eligiendo. El despertador sonaba, él se levantaba, el celular vibraba, él lo tomaba, alguien provocaba, él respondía sin pensar. Era como si algo estuviera siempre en control, y no fuera él. El momento que lo cambió todo ocurrió de forma simple. Durante una presentación en el trabajo, algo trivial, nada dramático. Pero en medio de la exposición, la mente de Gabriel simplemente se apagó. El corazón se aceleró, la boca se secó. Aquel silencio incómodo tomó la sala. Él terminó como pudo. Se sentó y sintió vergüenza. No por la presentación, sino por la sensación de impotencia. Ese día, caminando hacia casa, Gabriel percibió algo perturbador. Él no estaba viviendo, estaba reaccionando. Y existe una diferencia gigantesca entre las dos cosas. Capítulo 2. La gran mentira sobre estar presente. La mayoría de las personas cree que estar presente es algo automático. Yo estoy aquí, luego estoy presente. Eso es mentira. Estar físicamente en un lugar no significa estar mentalmente allí. Gabriel comenzó a observar su propia mente. Mientras caminaba, pensaba en el trabajo. Mientras comía, pensaba en problemas. Mientras conversaba, ensayaba respuestas futuras. El cuerpo estaba en el presente, la mente en cualquier otro lugar. Y entonces descubrió algo que cambiaría su visión para siempre. La mente humana es una máquina del tiempo descontrolada. Salta al pasado, buscando culpa. Corre hacia el futuro, fabricando miedo. Y casi nunca permanece donde la vida realmente sucede, ahora. Casi la mitad del tiempo despierto de un ser humano es pasado en ensoñaciones, distracciones y pensamientos automáticos. La mitad de la vida, no vivida. Y fue hace más de 2000 años
que alguien percibió esto por primera vez. Capítulo 3. El descubrimiento que cambió todo. Mucho antes de que Gabriel existiera, un joven príncipe vivió algo parecido. Tenía riqueza, confort, seguridad, pero sentía un vacío profundo. Su nombre era Siddhartha. Lo que él descubrió no fue una religión, fue un diagnóstico brutal de la mente humana. Percibió que el sufrimiento no venía de las situaciones, sino de la incapacidad de la mente de permanecer presente. La mente vaga, se apega, reacciona, y en esa reacción constante pierde claridad, sabiduría y equilibrio. Pero Siddhartha no solo identificó el problema, creó una solución. Una práctica simple, poderosa y aterradoramente eficaz. Recordarse estar presente, no como un esfuerzo forzado, sino como un estado entrenable. Gabriel quedó impactado al percibir algo importante. Aquello que parecía demasiado espiritual, ahora era confirmado por la ciencia moderna. El cerebro puede ser entrenado, y rápidamente. Capítulo 4. El cerebro que puede ser reprogramado. Existe una palabra que explica todo esto. Neuroplasticidad. Tu cerebro cambia, se adapta, se reconstruye. No a lo largo de décadas, sino en días. La mayor parte de las personas vive atrapada en circuitos automáticos. Estrés genera reacción, crítica genera defensa, presión genera confusión. Es como conducir una Ferrari, siempre en la primera marcha. Pero cuando la presencia de la mente comienza a ser entrenada, algo extraordinario sucede. Las áreas responsables por la decisión consciente comienzan a dialogar con las áreas emocionales. La mente deja de reaccionar y pasa a responder. Gabriel comenzó a entender algo esencial. Presencia de la mente no es calma artificial, no es positivismo, no es pensar bonito, es claridad bajo presión, es lucidez en el caos, es poder elegir, incluso cuando todo intenta empujarte hacia la reacción. Y ahora que la base estaba establecida, llegaba la hora de la práctica. No teorías, no conceptos. Un viaje de 7 días que cambiaría todo. Pero antes, Gabriel necesitaría aprender a interrumpir el piloto automático. Y es exactamente eso lo que comienza en el día 1. Capítulo 5. La primera ruptura. Día 1. En el primer día, Gabriel no intentó cambiar toda la vida. Hizo algo mucho menor. Y exactamente por eso, mucho más poderoso. Siempre que su mano se movía hacia el celular, se detenía. 3 segundos. Solo eso. 3 segundos antes de desbloquear la pantalla. Y entonces una pregunta simple resonaba en la mente. ¿Por qué estoy tomando esto ahora? Al inicio, parecía ridículo, casi infantil. Pero algo inesperado ocurrió. Percibió que no tomaba el celular por necesidad. Lo tomaba por impulso, por fuga, por hábito automático. El celular no era el problema, era el síntoma. La mente buscaba distracción porque no soportaba el silencio. Cada pausa de 3 segundos era como un pequeño cortocircuito en el piloto automático. Una grieta diminuta, pero profunda. Y al final del día, Gabriel sintió algo extraño. Ya no estaba tan ausente, no iluminado, no calmado todo el tiempo, pero despierto. Capítulo 6. Transformando frustración en poder. Día 2. En el segundo día, llegó la incomodidad. Tráfico, fila, espera. Momentos que antes generaban irritación automática, ahora se volvieron el campo de entrenamiento. Gabriel comenzó a usar la respiración 4-7-8. Inspirar, retener, soltar. Pero no como técnica de relajación, sino como un acto de rebeldía contra la mente reactiva. Mientras los otros tocaban la bocina, se quejaban, insultaban al tiempo, Gabriel respiraba. Y algo cambió. El cuerpo se relajaba primero. Después, la mente acompañaba. Percibió algo fundamental. La frustración no venía de la situación, venía de la resistencia a la situación. Cuando la resistencia caía, quedaba solo lo que era. Y lo que es, no duele. Esa noche, Gabriel durmió diferente.
no más cansado, sino silencioso por dentro. Capítulo 7. El observador que despierta. Día 3. En el tercer día, el desafío no venía de afuera, venía de adentro. Durante una conversación común, alguien hizo un comentario atravesado. El tipo de comentario que siempre lo hacía reaccionar. Pero algo nuevo surgió. Una parte de Gabriel observó la ira nacer. No intentó empujarla lejos, no intentó justificarla, solo observó. El calor en el pecho, la tensión en la mandíbula, el impulso de responder. Y por primera vez, no se confundió con eso. La ira estaba allí, pero él no era la ira. Esa distancia mínima, casi invisible, lo cambió todo. Respondió con firmeza, sin agresividad, sin sumisión. Después de la conversación, algo quedó claro. El verdadero poder no es controlar emociones, es no ser controlado por ellas. Esa noche, Gabriel entendió algo que jamás olvidaría. Quien observa, elige. Quien no observa, reacciona. Capítulo 8. El flujo sin esfuerzo. Día 4. En el cuarto día, la práctica parecía demasiado simple. Elegir una acción cotidiana y hacerla totalmente, sin prisa, sin anticipar el próximo paso, sin desear estar en otro lugar. Gabriel eligió lavar los platos. Al inicio, la mente se quejó. Esto es una pérdida de tiempo. Yo podría estar haciendo algo mejor. Pero permaneció. Sintió el agua, el peso de los platos, el ritmo del movimiento. Y algo casi poético ocurrió. La mente dejó de resistir. No había esfuerzo, no había tedio, no había fuga, solo presencia. Fue en ese momento que Gabriel comprendió lo que antiguos sabios intentaban explicar hace siglos. Cuando dejas de luchar contra el momento comienza a cooperar contigo. Ese estado no era pasividad, era alineación. Y sabía, sin saber cómo explicarlo, que algo profundo estaba cambiando. Pero los días más desafiantes aún estaban por venir, porque presencia no es solo percibir el ahora, es aprender a responder conscientemente cuando el mundo aprieta. Y eso comienza en los próximos días. Capítulo 9. El radar emocional. Día 5. En el quinto día, Gabriel percibió algo incómodo. Siempre creyó que se conocía, pero en verdad solo percibía las emociones después de que explotaban. Ira después del daño. Ansiedad después del insomnio. Tristeza después del aislamiento. Ahora, el entrenamiento era otro. Cada 2 horas se detenía por algunos segundos y hacía un escaneo interno. ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Dónde está esto en mi cuerpo? ¿Esto me está ayudando o me está saboteando? Al principio parecía extraño. Después se volvió revelador. Comenzó a percibir microtensiones antes de volverse tormentas. Pequeñas irritaciones antes de convertirse en explosiones. Un cansancio emocional antes de volverse apatía. Era como instalar un radar interno. Y con ese radar, algo poderoso ocurría. Comenzó a actuar antes del colapso. Por primera vez, Gabriel no era rehén de lo que sentía. Las emociones continuaban surgiendo, pero ahora avisaban antes de dominar. Capítulo 10. El espacio entre estímulo y respuesta. Día 6. El sexto día trajo la verdadera prueba. No en silencio, no en práctica aislada, sino en el contacto humano. Alguien lo interrumpió, cuestionó, provocó. El viejo Gabriel habría reaccionado en el acto. Defensa, ironía, ataque. Pero ahora había una regla simple, una respiración completa antes de responder. Solo una. En ese intervalo diminuto, algo extraordinario ocurría. El impulso perdía fuerza. La claridad surgía. La elección aparecía. Respondió sin agresión, sin sumisión, con firmeza tranquila. Y percibió algo que cambió su forma de ver el mundo. La libertad no está en controlar a los otros, está en no ser controlado por ellos. Ese pequeño espacio, casi invisible, era el lugar donde nacía la verdadera madurez. Capítulo 11.
La fusión de los 7 días. Día 7. En el 7º día, algo curioso ocurrió. Gabriel ya no estaba practicando presencia. Él era presencia. Las pausas ocurrían solas. La respiración surgía naturalmente. La observación venía antes de la reacción. Nada parecía artificial. Lo que antes exigía esfuerzo, ahora era estado. Y entonces vino la mayor percepción de todas. La mente no necesitaba ser dominada a la fuerza. Necesitaba ser educada con constancia. En apenas 7 días, no porque fueran mágicos, sino porque eran dirigidos, algo profundo había cambiado. No se sentía superior, ni iluminado, solo entero. Capítulo 12. El punto sin retorno. Algunas transformaciones son silenciosas. No hacen ruido, no llaman la atención, pero hacen imposible volver atrás. Gabriel lo sabía. Después de experimentar claridad bajo presión, ¿cómo aceptar nuevamente el caos mental? Después de elegir respuestas conscientes, ¿cómo volver a la reacción ciega? Entendió algo que lo cambia todo. Presencia de la mente no es una técnica, es una identidad. Y una vez que cruzas ese límite, no hay retorno cómodo al antiguo yo. Conclusión. La invitación final. La mayoría de las personas vivirá toda la vida reaccionando al tráfico, a las palabras de los otros, a las emociones internas. Y llamará a eso vida. Pero ahora, tú sabes, existe otra forma de existir. Una forma donde la mente es aliada. Donde la emoción informa, pero no domina. Donde eliges, incluso cuando el mundo presiona. 7 días. No para convertirte en alguien diferente, sino para acceder a quien siempre fuiste, sin el ruido. La pregunta no es si esto funciona. La historia humana ya respondió eso. La pregunta real es, ¿vas a continuar viviendo en piloto automático? ¿O vas a asumir el control de tu propia mente? Si este contenido tuvo sentido para ti, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita despertar. Porque después de que la presencia despierta, no hay nada más poderoso que una mente clara en un mundo caótico. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, sigue el camino siempre.